¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Están contentos? ¿Está cayendo esa semillita en nuestro corazón para dar fruto? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a hacer ese vasito de barro donde el Señor ha depositado un gran tesoro? ¿Sí? Mira a tu hermano de al lado. Mira ese vasito, ese vasote, esa esa bandeja de barro en donde el Señor ha depositado todo un gran tesoro. Eres un vasito de barro, mi hermano, una bandeja. Eres grande, pequeño, no importa el tamaño. Lo importante es que aguardas dentro un tesoro. Y ese tesoro es por lo que a ti el Señor te ha llamado. Hace ratito en esa dinámica, ¿verdad?, de la red, nos presentábamos y decíamos que el Señor nos había llamado para evangelizar, para qué, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pudo expresar el para qué cree que se está formando, el para qué cree que estamos hoy aquí. Sin duda, yo creo que ha despertado en cada uno de nosotros un interés mayor, un deseo mayor de ser mejores para el Señor, ¿verdad? Ser mejores servidores. Gloria a Dios. Y bueno, ya el hermano Leo nos compartía toda esta parte, ¿verdad? De la iglesia, salida. Tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser el movimiento de renovación, en salida, ¿verdad? Personalmente, Brisa tiene que ser en salida, en salida. Tú, mi hermano, desde donde estás, tienes que estar en salida, constantemente en salida. Y miren, yo les voy a compartir esta parte. Dice el querigma, los seminarios de vida. Leo nos invitaba y nos decía, ¿verdad?, que nosotros somos proclamadores y yo decía, también somos esos custodios de los seminarios de vida. De los seminarios de vida. Un llamado a la nueva evangelización. Estas dos palabras las hemos escuchado constantemente. Nos las han dicho, hasta nos han preguntado, ¿qué entiendes por nueva evangelización? ¿Sí? ¿Y qué contestamos, mis hermanos? Nada. ¿Qué contestamos cuando alguien nos dice, qué es la nueva evangelización? Anunciar el evangelio. ¿Qué más es la nueva evangelización? Salir, presentar a Cristo. Pero nueva evangelización. ¿Por qué nueva evangelización? O sea, ya sabemos que el evangelio es ir a anunciar a Jesús, proclamar a Jesús, evangelizar, nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas estructuras, nuevas formas de hacer esa evangelización, ¿sí? ¿Por qué? Como bien nos dice aquí, miren, antes vamos a encontrar estas siglas, CD, vamos a encontrar otras siglas por ahí, que nos van a llevar a consultar algunos documentos. Entonces es importante, por ejemplo, aquí nos dice CD. Este es un documento de la Cuarta Conferencia General Episcopal Latinoamericana, ¿sí? Se llama Santo Domingo. Ahí por si la empezamos a buscar, sería muy buena. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la nueva evangelización. Lo vamos a abordar ahorita, algunos puntos, no todo, pero sí es necesario que también como proclamadores tengamos esta basecita para poder comprender lo que en su momento Juan Pablo II, junto con la iglesia, con los obispos, estaban viendo sobre la nueva evangelización. Obviamente, desde antes, ya los papas han hablado sobre la nueva evangelización, ¿sí? Pero bueno, ¿qué nos dice de este primer anuncio del mensaje de salvación en este documento de Santo Domingo? Dice, no es una fórmula que haya de aprender, sino una relación personal con Cristo. Ese es el anuncio, mis hermanos. Es la experiencia que tú tienes cuando te has encontrado con el Señor. Es la experiencia que tú has adquirido.
Ese es el testimonio que vas a compartir con los hermanos que te van a escuchar. Porque si bien en Hechos de los Apóstoles escuchamos y nos dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahora, mis hermanos, nosotros no podemos callar, ya no podemos callar. ¿Sí? Si ya nuestro hermano nos invitaba a hacer una iglesia en salida, entonces nosotros ya no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas como proclamadores, llevar ese evangelio, dar a conocer a Jesús. Y el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado, cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. En estas palabras que resume el Papa Francisco, nos está hablando de ese querigma, ¿verdad? De ese anuncio de un Dios que nos ama, de un Dios que nos perdona, que tanto ama al mundo que envía a su único hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Y para la salvación necesitamos creer, ¿verdad? Y ahí desglosamos los temitas del seminario de vida, ¿sí? Entonces, nos dice más adelante, lo que importa son los contenidos. Lo que importa son los contenidos. Hay que conocer como proclamadores cuál es el objetivo. Hace ratito nuestro hermano hablaba de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros proclamemos? ¿Cuál es el objetivo de los seminarios de vida? Porque los seminarios de vida no se hacen nada más por hacer. No se hacen porque ya tenemos un calendario de que cada año lo tenemos que hacer en estas fechas. Y que cada año, 3 meses antes, tenemos que hacer la invitación. No se hacen nada más por hacer, sino tiene un objetivo. Los seminarios de vida, y los tenemos que tener bien claros, siempre presentes en nuestra comunidad. ¿Sí? Presentes el por qué. Nos decía nuestro anterior sacerdote, el padre Fernando, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué vas a traer a más hermanos? ¿Para qué les vas a dar el seminario de vida? ¿Sí? Es importante que nosotros nos cuestionemos el para qué y el por qué. ¿Para qué este seminario de vida? El por qué. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca el Señor? ¿Por qué me está tomando a mí como ese instrumento? Dice, lo que importa son los contenidos, no la exactitud de las palabras. ¿Sí? El anuncio del Evangelio no se transmite por medio de fórmulas fijas o algo que ya esté estipulado, que digamos, así se tiene que hacer, así, 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 y yo voy a decir hoy esta palabra y mañana la voy a repetir y en el siguiente seminario de vida voy a decir esto, esto, esto. Cada comunidad tiene una necesidad diferente. Cada comunidad y cada hermano tiene una necesidad diferente. Hay que tener los ojos muy abiertos. Hay que tener los ojos muy abiertos para mirar qué es lo que necesita, qué voy a decir. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado o ha sido en otros lugares, donde quizá como proclamadores nos dicen, Roberta, vas a hablar del amor de Dios, al cabo que ya lo diste la vez pasada, ¿no? Y dices, bueno, sí, Roberta, vas a ir a contra del amor de Dios porque ya lo viste, ¿sí? Y Roberta dice, bueno, ya lo vi en Santa María, ya lo vi en Aguatepec, lo voy a ir a dar a Cuautla, pues ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, así como llegué a saludar a los hermanos, ¿cómo están, hermanos? Así voy a llegar a esta comunidad, ¿sí? No, no, cada hermano es diferente, cada comunidad tiene una necesidad diferente. El Evangelio, mis hermanos, tiene una gran diversidad y no solamente vamos a evangelizar, el Evangelio no solamente se centra en doctrinas morales o sociales, sino va más allá, ¿sí? Va más allá. Entonces, por eso el Papa Francisco en esta exhortación nos dice, lo que importa son los contenidos, no la exactitud de las palabras. El sujeto de la nueva evangelización. El sujeto de la nueva evangelización. Fíjense, mis hermanos, aquí. ¿Quién es el sujeto de la nueva evangelización? Para que haya una evangelización, necesitamos alguien que proclame, ¿verdad? Alguien que proclame. Y necesitamos también un receptor, un destinatario. Dice la iglesia. La iglesia es el sujeto de la evangelización. Más adelante vamos a considerar esta palabra, ¿verdad? De 2 de Corintios 4, del 7 al 18, en donde el Señor nos vuelve a repetir y no se cansa de decirnos con esta frase que iniciamos. Llevamos un tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Llevamos ese tesoro en vasos de barro.
Sí, a la iglesia, a ti, mi hermano, el Señor ha depositado ese tesoro, que es el Evangelio, que es la palabra, que es el testimonio. La comunidad eclesial en toda su totalidad, los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y el pueblo en general. ¿Nosotros en dónde estamos? En el pueblo en general. ¿Sí? Nosotros somos esos sujetos de la evangelización. ¿Hacia quién va dirigida? ¿A los que ya vienen a la iglesia? ¿A los que dicen, no, yo no quiero ir? ¿A los que dicen, yo soy ateo y no creo en Dios? A veces nosotros nos vamos por lo más fácil, ¿verdad? A veces, tiene un seminario de vida, invito a la parroquia después de misa. Ellos ya vienen y está bien que tengan su seminario de vida. Pero los que están allá afuera también necesitamos invitarlos, ¿sí? Allá afuera también necesitamos decirles que Dios le ama. Y ellos también tienen esa necesidad de Dios. Por eso aquí nos dice las clases medias, los grupos, poblaciones y ambientes marcados por la ciencia, la técnica y los medios de comunicación social. Aquí no se discrimina a nadie. La evangelización es para todos, ¿verdad? Dice, los que han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su evangelio. Tristemente, ¿cuántos hermanos dicen, yo ya no voy a la iglesia y nos dan razones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fueron heridos, se fueron lastimados. Pues para ellos también es que vuelvan al camino. Aquí nos da una cita bíblica, Romanos 3:3, en donde nos expresa que Dios es fiel, Él permanece fiel. Y tú, mi hermano proclamador, tú lo sabes, que Dios es fiel, que nosotros podemos alejarnos, pero Él está presente, Él se queda. Nos podremos ir, pero Él se queda. Podemos fallarle, pero Él se queda. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a nosotros. ¿Sí? Entonces ahí vemos que nosotros somos aquellos que llevan ese mensaje y a quien va destinado, ¿verdad? El contenido de la nueva evangelización, dice, el contenido de la nueva evangelización es Cristo, el Evangelio del Padre. Ya más adelante Jesús nos dice, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve a mi Padre, ¿verdad? Entonces Cristo es el Evangelio. Hace ratito que les preguntaba qué es la nueva evangelización, me decían, ¿verdad? Que proclamar a Cristo. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo Cristo, vivo, el mismo Cristo que camina en medio de nosotros. Dice, es Dios, es el Dios, es misericordioso, ama al hombre sin límites y ha querido entrar en su historia por medio de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, para liberarnos del pecado y hacernos partícipes de que, mis hermanos, de su vida, ¿verdad? De la salvación, de esa vida que tanto esperamos, de esa vida que anhelamos. El Evangelio, mis hermanos, entonces, que Cristo nos enseña, el Evangelio que nosotros vamos a compartir es a la persona de Cristo, ¿verdad? A la persona de Cristo vivo, que camina, que sigue estando en medio de nosotros, en medio de nuestras comunidades. Y miren, aquí vamos a ver estos enfoques, la nueva evangelización con un enfoque renovado. Y aquí nos cita tres aspectos muy importantes. Ardor renovado. Un ardor renovado. ¿Qué nos quiere decir este ardor renovado? Dice, Jesucristo nos llama a renovar nuestro ardor apostólico. El Espíritu Santo enciende el corazón de la iglesia. Como proclamadores, mis hermanos, y quiero retomar esta parte de esta exhortación que nos decía nuestro hermano Leo. Evangelio Nuntiandis, sí, el Papa Pablo VI decía, se los voy a leer, dice, escribía con claridad, es el Espíritu Santo que hoy como el principio de la iglesia actúa en cada evangelizador. Es el Espíritu Santo que actúa hoy en cada evangelizador, que se deja poseer
y conducir por el que sugiere palabras que a solas muchas veces nosotros no podemos encontrar. Es decir, el Espíritu Santo nos conduce y pone las palabras en nuestros labios para proclamar, para llevar ese mensaje. Pero también no se queda nada más en el que proclama. El Papa Pablo VI decía que también el Espíritu Santo actúa en aquel receptor, en aquel que escucha, que va a coger esa palabra, que va a coger ese evangelio. El Espíritu Santo también va a actuar en aquel, nos va a preparar para ese mensaje que les vamos a dar. Por eso debemos nosotros como proclamadores clamar sin cesar al Espíritu Santo. Nosotros como proclamadores estar en constante oración. Que nuestro corazón sea encendido en el fuego de su palabra. Que sintamos ese ardor por compartir. Yo no sé, mi hermano, si tú has sentido esa parte, que cuando estás con alguien platicando y de repente te tocan ciertos temas, que tu corazón empieza a latir así de... Y dices, ahorita le voy a compartir, porque se siente triste y le voy a decir que no se sienta triste, porque hay un Dios que le ama. Y tu corazón está así como, de, ya dile, ese ardor. Que volvamos a sentir ese gozo por el Evangelio, que volvamos a sentir ese gozo por compartir a este hermano que me está platicando, que me está compartiendo su sentir. Yo como proclamador, porque no nada más somos proclamadores cuando nos paramos al frente, mis hermanos. No solamente somos proclamadores cuando nos dicen, va a venir un seminario de vida, te toca proclamar. No. ¿Sí? Somos proclamadores 24/7. Dice, métodos innovadores. Nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la evangelización, el testimonio, el encuentro personal, la presencia del cristiano con todo lo humano, la confianza en el anuncio salvador de Jesús, el querido. Es un método innovador. Y la actividad del Espíritu Santo es esencial. Hay que mirar la necesidad, hay que mirar qué situación está pasando hoy en día la humanidad, qué estamos viviendo. Si a veces no le damos al clavo, mis hermanos, es porque andamos divagando, andamos soñando, andamos flotando, porque no tenemos los pies en el piso para ver la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Sí? Voy a proclamar el Evangelio, voy a llevar a Jesús, pero hay una necesidad. ¿Cómo hacerlo? Expresión creativa. Se debe emplear la imaginación y la creatividad para que el Evangelio llegue a todos de manera pedagógica y convincente. ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué estrategia didáctica voy a hacer, voy a llevar a cabo? ¿De qué manera voy a convencer a mis hermanos? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Sí? Vamos a buscar caminos, ser creativos. Ser creativos. Hace ratito compartían sobre esta parte de la avanzada, ¿verdad? Yo cuando los veo digo, ay, mis hermanos son bien creativos. ¿Sí? Porque salen a las calles, salen a evangelizar, salen. Ahí pasan los autos y les dicen, Dios te ama, ¿verdad? Hacemos oración por ti. Hay que ser creativos, hay que buscar nuevas formas. ¿Sí? Hace ratito que el hermano Leo comentaba eso y yo decía, ¿por qué no hacer en este tiempo? Muchas mamitas trabajan, ¿verdad? ¿Por qué no decirles, oigan, vamos a hacer un curso de verano? Un curso de verano, hermanos, en la comunidad y miren, traigan a sus niños y aquí nosotros vamos a hacer equipos y vamos a formar y les vamos a dar ese anuncio. ¿Por qué? Porque los niños a veces son ese instrumentito que van y le dicen a mamá, mamá, le hablamos de Dios. Y a veces la mamá, en esa necesidad de poder dar respuesta a su niño, dice, yo también quiero ir. Yo también. Si mi hijo se siente contento al ir a la parroquia, yo también. ¿Sí? Hay que ser creativos. A lo mejor ese es para niños, pero también llamamos un curso de verano para jóvenes, un curso de verano para adultos. No ven a este curso de verano. ¿Sí? Ser creativos, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo traer más hermanos a la comunidad? ¿Cómo puede ser que ellos conozcan? ¿Sí? Entonces, seamos creativos, mis hermanos. La creatividad no solamente se limita en hacer florecitas de papel y adornar bonito. Va más allá. Va más allá.
Los métodos de enseñanza, la predicación de Jesús. Recordemos que Jesús enseñaba y proclamaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y proclamaba, ¿verdad? Enseñaba, ¿por qué? Porque nos dice en algunos evangelios que Jesús les enseñaba en las sinagogas, les enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? Enseñaba y proclamaba el reino de los cielos, ¿verdad? Proclamaba el reino. Y miren, aquí nos pone estos puntos que debemos de considerar dentro de nuestras proclamaciones. La primera, las parábolas. Las parábolas. En este Evangelio de Marcos vamos a encontrar esas parábolas del sembrador, de la lámpara, de la semilla, del granito de mostaza, ¿verdad? Y dice específicamente en Marcos 4:33, Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Aquí hay una palabra que a mí me hace eco. Y desde que yo leí esta palabra, capacidad, adaptándose a la capacidad de la gente, adaptándose a la capacidad de la gente. Jesús usaba estas parábolas, estos cuentitos, para que la gente lo entendiera, de acuerdo a su capacidad de que de entender, a su capacidad de comprender, a su capacidad que ellos tenían de abrirse. Por eso nosotros debemos de tomar esta parte, ¿sí? A lo mejor no nos las vamos a pasar contando cuentos, pero sí a mi hermano, mirar esa comunidad, hacia quién va dirigida esta proclamación, hacia quién va. Jesús utilizaba ejemplos, ¿sí? Jesús utilizaba ejemplos. Ya en Mateo 7:29 dice, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Jesús pone ejemplos. Y en este evangelio pone el ejemplo de la casa que se construye sobre rocas, ¿verdad? La casa que se construye sobre arena. Jesús pone ese ejemplo. Nosotros en nuestras proclamaciones usemos ejemplos para que el hermano lo entienda, para que el hermano comprenda. Dice, se utiliza contrastes. ¿Qué entendemos por utilizar contrastes, hermano? Si ya hemos mencionado que usaba parábolas y ejemplos, ¿qué entendemos por contrastes? ¿Comparaciones? El decir contrastes en la evangelización, mis hermanos, lo han mencionado bien, es mostrar la realidad. La realidad a los hermanos, una realidad de vivir con Dios y vivir sin Dios. ¿Cuál es la realidad? Esta realidad se la vamos a mostrar a los hermanos en nuestra proclamación. Por eso, tiene que tener nuestra proclamación ese contraste. Ya utilizamos a lo mejor un cuentito, ya usamos una parábola, ya pusimos un ejemplo, pero ahora lo voy a llevar a esta parte donde mi hermano comprenda esa realidad, esa importancia de estar con Dios o esa parte de estar alejado de Dios. Entonces, que ellos entiendan lo que es la muerte, lo que es la vida. ¿Sí? Lo que son las tinieblas a lo que es la luz. ¿Sí? Lo que es ser esclavos a ser libres. ¿Sí? Ese contraste debe de tener nuestra proclamación. Ahora bien, dice preguntas en Juan 4:1-42. Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Y si hacemos un recuento, recordamos esta vivencia de nuestro Señor Jesús, hay un diálogo, pero también hay preguntas, ¿sí? Hay preguntas, ¿sí? ¿Qué pregunta recuerdan de este evangelio? ¿Dónde está tu marido, verdad? Trabajando. ¿Dónde está tu marido, verdad? ¿Me pides a mí agua? ¿Me pides a mí agua? Entonces, es un diálogo con preguntas. El que nosotros nos cuestionemos, el que a nosotros nos cuestione, nos lleva a pensar, ¿sí?
Porque la fe y la razón van tomaditas de la mano. No puede ir una sin la otra. Entonces, fe y razón. Cuestiona, pregunta, pregúntale al hermano. Pregúntate tú cuando estés preparando tu tema. Pregúntate. Les vamos a proclamar que Dios les ama. ¿Me siento amado por Dios? Les voy a preguntar, a ver, hermanos, ¿por qué te sientes amada por Dios? Yo, ¿por qué me siento amada por Dios? Pregúntate tú. Jesús utiliza comparaciones. Hay que usar comparaciones, ya ahorita mencionaban algunas. ¿Sí? Comparaciones. Jesús dice, bueno, el reino de los cielos es como aquel hombre que encuentra un tesoro y va y vende. Es igual que esa perla, va y vende todo lo que tiene, ¿verdad? Para tener esa perla. Entonces, usar comparaciones en nuestra evangelización. Y miren, problemas cotidianos, usar problemas de la vida cotidiana. ¿Qué situación hoy estamos viviendo? ¿Qué ejemplo podemos poner a nuestros hermanos que se está viviendo? Cuando yo leía esto, recordaba hace unos días fuimos a la Ciudad de México y en el metro iba una señora ya de la tercera edad sentadita y le dice a otra, oye, ¿ya supiste de los temblores que están viendo, de los sismos? Yo escuchando. Y le dice, sí, que no sé qué. Y le dice la hermana, hay que estar preparados porque viene un sismo para México, va a ser a las 8 de la mañana. Y yo volteé a ver a la señora, pues. A las 8 de la mañana hay que tener nuestras cositas listas, el acta de nacimiento, nuestra forma, nuestra credencial, una lámpara en la mochila para que cuando sea el sismo estemos preparados. Y todavía la señora preocupada decía, híjoles, y yo entro temprano a trabajar y estoy como en el 6º piso. Ella preocupada. Pues, y yo la veía y decía, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sí? Porque no tienen a Dios en su vida, ¿verdad? Ya después yo medité y decía, bueno, si a mí me dijeron que yo quizá va a temblar a las 8 de la mañana, viene un gran temblor, mañana a las 8 de la mañana, pues si hoy tengo tiempo, mejor me voy a confesar. Y ahí se cumple, ¿no? El que Dios nos agarre, confesados. ¿No? Hay que estar con esto, al día, con los problemas, qué situación, qué está pasando. Hay miedo, hay miedo. Por eso se preocupan, porque hay miedo. Sí, no hay confianza. Entonces, ahí hay un problema. Ahí tenemos que ver ese problema, tenemos que dar solución a ese problema. Por eso yo les digo, mis hermanos, no es que seamos chismosos, sino hay que estar atentos, atentos a lo que está pasando en mi comunidad, en mi entorno, ¿sí? El método de la evangelización apostólica, miren, aquí nos dan un método. Número 1, en comunidad. Fíjense, en comunidad. Dice Juan 20:21, enviados por Jesús. Como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo también. Tenemos que ser enviados. No podemos decir por mis propios chicharrones voy a ir a evangelizar. Por mis propios chicharrones me voy. Tengo mi coordinador, pero no le aviso, yo ya me voy. No pongo mi formación, pero de todos modos yo voy y evangelizo porque tengo ese llamado. No, tenemos una comunidad. Tenemos que ser enviados, ¿sí? Tenemos que ser enviados. En Romanos 10:15 nos dice, y cómo lo proclamarán si no son enviados? ¿Cómo diré la escritura? Bienvenidos los pies que traen buenas noticias. Vamos a ser bien recibidos, mis hermanos, cuando somos enviados. Por eso debemos de permanecer en la comunidad, debemos crecer en la comunidad, debemos de ser fortalecidos en la comunidad. Nuestro sacerdote debe de conocernos, nuestro sacerdote tiene que enviarnos, nuestro coordinador debe de estar entendido que vamos a ir a proclamar. ¿Sí? Tenemos que estar respaldados por la comunidad. ¿Por qué? Porque mientras yo voy y evangelizo, yo ya le dije a mis hermanos, voy a compartir. Sin duda, no lo dudo que mis hermanos de comunidad van a orar por mí y van a orar por la comunidad a la que yo voy. ¿Sí? Entonces necesitamos estar respaldados. Necesitamos estar respaldados. Entonces, lo hagamos en comunidad. Número 2, con el poder del Espíritu Santo. Ustedes han escuchado y muchas veces lo hemos repetido, es que el tema estuvo muy ungido. Es que la proclamación estuvo ungida. Incluso decimos, es que el hermanito está bien,
ungido, ¿sí? Está bien ungido. Es decir, que debemos de ir con esa fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos llena, que pone palabras en nuestros labios, que nos impulsa. Cuando una proclamación es ungida, mis hermanos, va a haber liberación, va a haber sanación. Y no porque tú lo hagas, sino porque estás dejando actuar al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso vamos con el poder del Espíritu Santo. Número 3, con valentía, parresía. Parresía, ¿qué es parresía? Valentía. Decirlo todo con franqueza, decirlo todo con libertad, no tener miedo de proclamar. ¿Sí? Hace ratito le ponía un ejemplo, ¿no? No digas eso, no digas eso, no digas eso. Pero si el Señor lo está poniendo, yo lo estoy viendo, lo tengo que proclamar. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. ¿Sí? Entonces hay que proclamarlo con valentía, con esa certeza, ¿sí? Con esa franqueza. Esto es y así es. No porque yo lo digo, sino porque la palabra lo dice, porque el Señor lo pide. ¿Sí? No porque yo diga o no porque yo soy el coordinador y digo que es así. No. ¿Sí? 4, amor a los evangelizadores, a los evangelizados. El amor a los evangelizados. Yo te pregunto, de este seminario de vida, del último seminario de vida que hayas tenido en tu comunidad, ¿te sabes todos los nombres de los hermanos que quedaron en el crecimiento? A veces no nos acordamos de sus nombres, a veces el hermanito, la hermanita. Por ahí alguien decía, comentaba y decía, la hermanita que no me acuerdo cómo se llama, pero que va al crecimiento el miércoles. No, tenemos que conocerlo, tenemos que tener ese amor por nuestros hermanos, esa fraternidad, esa preocupación por ellos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? ¿Cómo te llamas? A veces nada más nos libramos de decirle el hermanito, la hermanita. ¿Cómo se llama el hermanito? Ay, quién sabe, la hermanita gordita, chaparrita, pelosita, la que viene. No, de vestida roja, la que siempre viene de rojo. No, el nombre del hermano, que el hermano también siente ese afecto, ese cariño, que se sienta que es parte de, ¿sí? Muchos hermanos se van porque no se sienten parte de, ¿sí? Muchos hermanos se van porque no se sienten parte de. Muchos hermanos dicen, pues es que ya falté 3 veces, y si yo voy, y a lo mejor los hermanos ya me miran feo. No, que se sientan acogidos, ¿sí? Por eso es tener ese amor a los evangelizados. Y algo muy grande que nos hace énfasis el Señor es en la unidad. Tenemos que ser unidos, ¿verdad? Dice Juan 13:35, en esto reconocerán que son mis discípulos. En que se aman unos a otros, ¿verdad? El amor todo lo puede. El amor nos lleva a la unidad. El amor es el que nos va a mantener como mueganitos, juntitos. El amor. Que nos amemos. Que sepamos perdonar al hermano. Que me llamó la atención en frente de los demás, yo te perdono, mi hermano, porque te amo. Y sé que me corregiste porque me amas. ¿Sí? Por amor, que nos vean unidos. Nada más, volví a ver cuántos hermanos estamos aquí. ¿Cuántos hermanos estamos aquí? ¿De cuántas comunidades hemos venido? Algunos a lo mejor nos conocemos de vista y por eso nos decimos hermanitos, no nos sabemos los nombres. Pero el Señor nos llama a formar unidad. La familia de renovación, la diócesis de Cuernavaca es grande. Es grande. Y tal vez al rato nos vamos a encontrar en la calle y... Pero que ahí, mis hermanos, también se ve la unidad. Yo te veo, mi hermano, te saludo. Vas a mi comunidad, yo te recibo. Yo les decía en una comunidad no hace mucho, les decía, yo me siento como en casa. Que cuando un hermano vaya a otra comunidad se sienta como en casa. Que no se sienta extraño. Que no se sienta fuera de lugar. Que sepa que tiene un lugar.
Por eso tenemos que abrirnos, tenemos que ser nosotros unidad, llamar. Mi hermano necesita apoyo, yo voy. ¿Sí? Si me han mandado, yo voy. Y me siento como en casa. Y bueno, el mensaje del querigma, ¿de qué manera se va a presentar? Fíjense, se presenta de la siguiente manera. El querigma se presenta de una forma actual, ¿sí? Actual, directo. ¿A quién? Concatenado, es decir, son temas en secuencia, son como eslaboncitos que van, ¿verdad? Dice, el texto bíblico, aquí nos habla, dice, se presenta de esta manera, actual, y ya nos marca un numeral del Evangelio Gaudium, en el numeral 147, y nos exalta esta palabra, ¿verdad? De Hebreos 4:12, de la palabra, que es como un estado, ¿no? El doble filo. El texto bíblico que estudiamos tiene 2000 o 3000 años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. El mensaje es Jesús, ¿verdad? Es dar a conocer la salvación. Pero muchas veces, miren, aquí nos pone cómo lo vamos a hacer. El lenguaje que se utilizó cuando se escribió la Biblia, cuando se tradujo, hay palabras que a veces cambian, ¿no? O nosotros lo podemos comprender de otra manera. Pero miren, se interpreta mediante el análisis literario. Uno, prestar atención a las palabras que se repiten o destacan. Yo hace ratito les decía, esta palabra de capacidad resalta, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué entiendo? ¿Qué comprendo? Reconocer la estructura y el dinamismo propio de un texto, ¿sí? ¿Cómo está? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Considerar el lugar que ocupan los personajes. ¿Quiénes son? ¿Quién participó? ¿Quién estuvo? ¿Quién escuchó? ¿Quién vio? Ver todo este contexto. Dice, lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal. Yo ya vi las palabras que resaltan, ya medité esta parte, ya vi quiénes son los personajes. Ahora, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Dice, si el predicador no realiza este esfuerzo, es imposible que su predicación, tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué entiendo yo? La palabra va para mí. ¿Qué comprendo? ¿Qué entiendo? El mensaje del querigma se presenta de manera concatenada. Temas, consecuencias. Si un texto fue escrito para consolar, no debería de ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería de ser utilizado para doctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería de ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. ¿Para qué utilizamos, mis hermanos, la palabra? Hay que saberla utilizar, ¿sí? Ya nos dice la palabra es esa espada de doble filo. ¿Para qué? Muchas veces podemos utilizar la palabra para regañar, lejos de motivar, ¿verdad? Si la palabra es para animar, vamos a leerla para qué. Voy a animar a mis hermanos, pues con esta palabra voy a animar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver ese contexto de la palabra, cómo, para qué. El secreto de la alegría misionera, porque todos somos misioneros, la clave de nuestra alegría misionera está en llevar muy dentro a Jesús. ¿A quién tenemos que llevar muy dentro? A Jesús, ¿verdad? El verdadero misionero sabe que Jesús camina con nosotros, que Jesús habla con nosotros, que Jesús respira con nosotros, que Jesús trabaja con nosotros, que Jesús está en nuestro día a día. Eso lo debemos de tener presente y nunca olvidarlo. Decía un sacerdote, bueno, si tú contestas mal, vas a contestar mal si Jesús está a un lado de ti. Si respondes groseramente, vas a responder groseramente si Jesús está a un lado de ti. No, ¿verdad? Entonces, debemos saber que Jesús está siempre con nosotros. Una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence
a nadie. Tenemos que estar convencidos, mis hermanos, de lo que estamos proclamando. Tenemos que tener esa certeza, porque si no, nada más son palabras que se va a llevar el viento, que ni van a caer al corazón de los hermanos. Va a ser como esa semilla que solamente cae sobre la superficie o sobre las rocas. No, tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Este es el esquema del seminario de vida. ¿Sí? 1, la renovación del bautismo. 2, la renovación de la confirmación. Y 3, la comunidad centrada en la Eucaristía. Vamos a explorar los elementos claves y el impacto en la vida del creyente. Los temas están en un acomodo pedagógico y progresivo, los cuales contienen anuncio, invitación a la respuesta y expresión a la respuesta. ¿Sí? Vamos a considerar esto, que en el seminario de vida hay un anuncio, hay una invitación y hay una expresión del hermano para responder a lo que nosotros estamos proclamando, lo que nosotros estamos llevando. Aquí están los temas, las experiencias. ¿Cuál es el primer tema? El amor de Dios. El pecado y sus consecuencias. Fíjense aquí, separadito el anuncio. Anunciamos que hay un Dios que ama, ¿verdad? Que ama como un padre, como una madre, que su amor es fiel. Pero también nos lleva a anunciar que el pecado no nos deja experimentar ese amor, ¿verdad? Y tenemos que ver cuáles son las consecuencias. Dar a conocer las consecuencias de ese pecado. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que es la salvación. Tenemos la salvación en Jesús. La invitación es a que creamos y nos convirtamos, ¿verdad? Y bueno, aquí dice la respuesta es la liturgia penitencial, en donde le vamos a decir un sí, vamos a renunciar y vamos a aceptar. En todos los temas, mis hermanos, en el manualito que tenemos del seminario de vida, en la parte de arriba nos dice tema 1, el amor de Dios, el amor del Padre. Y nos los va desglosando. Objetivo, mensaje. Y aquí está, miren. Tenemos que mirar como proclamadores cuál es el objetivo del tema. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Qué es lo que yo tengo que alcanzar? Este es un objetivo, lo que vamos a alcanzar, lo que nos estamos proponiendo, aquí lo que nos propone. ¿Sí? Dice objetivo, que cada participante experimente el amor personal e incondicional de Dios como Padre. Ese es el objetivo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Ahí entra tu trabajo. ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Qué citas bíblicas voy a tomar? ¿Qué testimonio voy a compartir? ¿Sí? Ahí entra tu trabajo. El manualito nos ofrece muchísimas citas bíblicas. ¿Cuál de estas citas bíblicas voy a tomar? ¿Cuál es la que yo hago vida? ¿Cuál es la que yo estoy haciendo vida? ¿Cuál es la que yo he comprendido y entendido? Dice el mensaje, pues el mensaje es Dios te ama. La motivación a lo que debemos estar motivando a nuestros hermanos es decirles, déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Dice respuesta, acogida del mensaje. ¿Verdaderamente creo que Dios me ama? ¿Verdaderamente creo que Dios me ama? Y aquí encontramos un cuestionamiento que nos va a enlazar con el siguiente tema. ¿Por qué no experimento el amor de Dios? ¿Sí? Y entonces ya nos estamos yendo al siguiente tema, que es el pecado. El pecado, ¿verdad? Dice, elementos a proclamar, dice, amor personal. Aquí nos sugiere esa cita bíblica, ¿verdad? Isaías 43:5. Dios te ama personalmente como un padre ama a su hijo. El amor de Dios es incondicional. Deseo de lo mejor a pesar del pecado. Dios quiere todo lo mejor para ti, lo quiere lo mejor para mí. La iniciativa de Dios en amarnos primero. Y la invitación a nuestros hermanos y recordarles, abre tu corazón. Esos son los puntitos que vamos a considerar dentro de nuestra proclamación. El tema 2, el pecado y sus consecuencias, una realidad que nos separa de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Dice, a través de la proclamación, llevar al hermano a reconocerse pecador y necesitado del perdón y de la misericordia de Dios.
El mensaje de que el hermano reconozca ante Dios es pecador, ¿verdad? La motivación es que Dios es misericordioso, es fiel y nos perdona, ¿verdad? Tiene compasión por cada uno de nosotros. La acogida del mensaje es que somos pecadores y necesitamos el perdón y la salvación. ¿Cuál es la solución? Jesús, ¿verdad? Jesús. Y nuevamente nos entrelaza con el siguiente tema. ¿Cuáles son los elementos que debemos de considerar para proclamar esta experiencia, este tema del pecado? Vamos a ver qué es el pecado, ¿verdad? El pecado es el rechazo al amor de Dios. Nos dice todos han pecado en Romanos 3:23. El pecado es algo que llevamos dentro. Dice, tenemos que anunciar los pecados. ¿Cuáles son los pecados? A veces hablamos solamente, es que el pecado, pero ¿cuáles son los pecados? ¿Qué es el pecado? ¿Qué tipos de pecados hay? ¿En qué pecado estamos viviendo? ¿En qué pecado estamos sumergidos? Y solo Dios tiene la respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en pecado a nivel personal, a nivel sociedad y a nivel cosmos? El pecado nos lleva y nos trae consecuencias en todos estos ámbitos, a nivel personal, enfermedad, ¿sí? Ya lo leíamos en Génesis. Aquí nos menciona algunas enfermedades, algunas situaciones, algunos pensamientos, ¿verdad? De suicidio. En la sociedad, hoy estamos viviendo una sociedad que ya está carcomida por el pecado, ¿verdad? La corrupción, la violencia, la injusticia, todo lo que nosotros podemos ver hoy en día. El cosmos, nuestro planeta, nuestra naturaleza, ¿sí? Los cambios que estamos viviendo, los terremotos, todas esas situaciones. Vamos a buscar, a veces buscamos soluciones vanas, dice aquí, buscamos soluciones superficiales, buscamos huidas falsas, falsas promesas, buscamos esos ídolos que nos engañan, buscamos respuestas fáciles, no buscamos la ruta más fácil. Entonces, esos puntos vamos a considerar cuando proclamemos sobre el pecado. El tercer tema, ¿cuál es, mis hermanos? Sin que lo leas, ahí bueno, ya mucho lo leí. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Jesús murió por nosotros. En el tema de la salvación, el objetivo es presentar a Jesús, Hijo único de Dios, como único Salvador, para volvernos al Padre, que por su pasión, muerte y resurrección nos ha salvado, ¿verdad? El mensaje, pues Jesús es el Hijo de Dios, solo Él puede salvarnos. La motivación es que Jesús ya te salvó. Aquí la respuesta es que hagamos nuestra esa salvación, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo de Dios, ya me salvó, hago mía la salvación. Y bueno, el cuestionamiento, ¿cómo hago mía la salvación? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿De qué manera le vamos a sugerir a los hermanos que pueden hacer suya esa salvación? Los elementos que vamos a considerar en esta proclamación, por Jesús y en Jesús el Padre nos da la salvación, el querigma apostólico, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya está hecho, creo. Vamos a experimentar esa salvación desde ahora, desde este momento. ¿Quién es Jesús para ti? Cuestionemos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el hermano, verdad? Mira que estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir, ¿verdad? El tema 4, fe y conversión, un encuentro personal con Jesús. El objetivo es tener un encuentro personal con Jesús Salvador para que por la fe y la conversión hagamos efectiva en nuestra vida la salvación que viene de creer en Él. El mensaje es creer, aceptar la salvación y convertirnos. La motivación, abre las puertas de tu corazón a Jesús que te está llamando. La acogida del mensaje es cree y conviértete. Conviértete ya, proclamando a Jesús como tu único Señor, como tu único Salvador, ¿verdad? Y eso no es todo. ¿Qué más necesitamos hacer? Ya empiezo a creer, ya tengo el deseo de convertirnos, de convertirme. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer? Los elementos para la proclamación es el acto de fe.
el acto de fe. ¿Qué es la fe? La fe cristiana, dice, es creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, confiar que la promesa es cumplida por Dios en Jesús, aceptar a Jesús como único Salvador. Esa es la fe. La conversión, esa definición que les vamos a dar a los hermanos, esa metanoia, ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitudes, ese salir del pecado a una vida nueva, ¿sí? El arrepentirnos, el desear realmente ese cambio de vida. La renuncia a Satanás y a sus obras, renunciar a Satanás y a sus obras. Dice, terrenos de actuación de Satanás, la búsqueda de conocimientos, búsqueda de poder, el pecado que nos daña, entrar a otros terrenos donde nosotros no necesitamos entrar porque creemos en Jesús. Renunciar a todas esas cosas que el demonio nos presenta. Renunciar a todo ello. Y todo esto, bueno, para renacer de nuevo, renacer en el Espíritu Santo. La renovación de la confirmación, mis hermanos, es un anuncio. El señorío de Jesús, el don del Espíritu Santo. La respuesta es la oración de efusión. La invitación es la promesa. Es esta promesa que es para ti ahora. Aquí, mis hermanos, entonces estamos viendo la renovación de nuestra confirmación. El señorío de Jesús. Jesús, Señor, mi Señor, ¿verdad? El objetivo es proclamar a Jesús, Señor del universo, como Señor de cada área de nuestra vida. El mensaje es, Jesús es el Señor, Él es el único Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar a Jesús, llevar a nuestros hermanos a que proclamen a Jesús como su Señor. Dice el cuestionamiento, ¿y ahora cómo hago para vivir el señorío de Jesús? ¿Qué tienen que hacer el hermano? Tenemos que llevarlos. Mis hermanos, si en nuestra evangelización los hermanos no preguntan qué más tengo que hacer, lamentablemente quiero decirte que no estamos cumpliendo los objetivos. Si el hermano no nos dice qué más tengo que hacer, qué más sigue, no estamos cumpliendo los objetivos. No estamos alcanzando esa evangelización, no estamos alcanzando, no estamos llenando ese vacío que el hermano tiene. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Sí? No sé si ustedes en su comunidad en algún momento algún hermano le ha dicho, ¿y qué más sigue? Y después de aquí, ¿qué sigue? Porque también hay hermanos que nos preguntan, ¿y cuántos días son? ¿Cuánto tarda el retiro? ¿No? ¿Cuánto tarda el curso? ¿Sí? Tenemos esas preguntas, pero también nos motiva ese hermano que nos llega a cuestionar, ¿qué más sigue? ¿Sí? Ahorita hago un paréntesis, había un hermano que en un crecimiento decía, oye, ¿y hasta cuándo tengo que venir al crecimiento? Y yo le decía, pues hermano, cuando alcances la estatura de Cristo. Y con su carita me dijo, uy, pues nunca. ¿No? Entonces le decía, cuando tú alcances la estatura de Cristo puedes decir, hermana, yo ya no vengo al crecimiento. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir creciendo. Mientras tus hermanos no te pregunten qué más sigue, entonces no estamos dándole aplausos. Elementos para proclamar, Jesús es el Señor. Jesús es tu Señor. ¿Cómo hacer de Jesús tu Señor? Aceptándolo, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestros hermanos a expresarlo. Vamos a invitar a nuestros hermanos a consagrarse, a rendir cada parte de su vida, sí, a rendirse en su totalidad. Y es una decisión personal. No porque todos dijeron, sí, Señor, mi Señor, yo también lo repito, es tu decisión. Si tú quieres, hazlo ahora, ¿sí? Porque yo como proclamador ya te dije qué cosas tenemos que hacer para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y bueno, dentro de esta experiencia, nuestros hermanos y nosotros tenemos esta hora santa, ¿verdad? Tan bello momento, donde el Señor toca corazones, donde el Señor sana, donde el Señor libera, donde los hermanos se rinden al Señor. ¿Sí? A eso los vamos a llevar. La experiencia 6 o el tema 6, el don del Espíritu Santo. La promesa del Padre es para ti. ¿Cuál es el objetivo? Presentar al Espíritu Santo. Presentar al Espíritu Santo, mis hermanos, porque muchas veces para nuestros hermanos es el Dios desconocido, el Dios del que casi no se habla. Sabemos que hay 3 personas divinas, ¿verdad? En una sola, en Dios, el misterio de la Trinidad. Y cuando nosotros iniciamos, cuando nuestros hermanos inician, dice,
Yo conozco a un padre que es creador porque de ese padre se les habla, ¿verdad? Porque desde pequeñitos decimos, es que Diosito te cuida, es que si no te portas bien, a veces nos dicen Diosito te castiga. Entonces conocemos a un Dios y conocemos a un Jesús, porque cuando venimos a la iglesia vemos una imagen, porque el Padre nos habla de Jesús, porque Jesús, vemos películas de Jesús desde nuestra infancia, entonces tenemos esa relación y conocemos que hay un Dios, conocemos que hay un Jesús, pero del Espíritu Santo. Tenemos que dar a conocer a ese Dios desconocido, decía Pablo, ¿verdad? Al Dios desconocido. A ese Dios lo vamos a llevar a que nuestros hermanos lo conozcan. A ese Dios con el que luego no tenemos ni contacto porque ni sabemos ni quién es ni qué hace. Y a veces decimos, bueno, vino en Pentecostés, ¿verdad? Y ahí que, ¿sí? Sino dar a conocer ese Espíritu Santo, ese Dios, que nos cambia el corazón y nos capacita para vivir la nueva vida, así como motivar a los evangelizados a pedir y recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Se los vamos a presentar, ya que lo están conociendo. Ahora, ¿qué es lo que Él hace en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El mensaje, bueno, es la promesa que Dios tiene para nosotros, porque esta promesa ya lo viene haciendo desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. La motivación pide y recibe el don del Espíritu Santo. La acogida anhela recibir el don del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero que hagas un recuerdito, mi hermano, cuando tú viviste tu seminario de vida. No sé si lo recuerdas todavía. ¿Qué sentías cuando te dijeron, vamos a pedir Espíritu Santo? Pide Espíritu Santo. ¿Cómo lo pediste esa primera vez? ¿Cómo lo pedías? ¿Qué te dejó en ese momento? Imagínate esa experiencia que tú tuviste, que otro hermano hoy lo tenga, que otro hermano hoy lo viva. Hay que desempolvar esos recuerdos. ¿Qué sentí yo cuando por primera vez pedí el Espíritu Santo? ¿Qué hizo en mí esa tarde, esa noche, ese fin de semana? ¿Qué hizo en mí? ¿Sí? Cuestionamiento, ¿qué sigue? ¿Cómo mantengo el gozo, la paz, lo que el Espíritu Santo me está dando? Los elementos, dice la promesa, los profetas lo anunciaron en el Antiguo Testamento, lo que les había comentado. El cumplimiento, Jesús confirma la promesa en Pentecostés. Y hoy estamos viviendo esa experiencia de Pentecostés, ¿verdad? Hoy vivimos esa experiencia, como esa iglesia primitiva. Elementos a proclamar, signos inmediatos. ¿Cuáles son los signos inmediatos que podemos experimentar, que los hermanos pueden experimentar? Al recibir ese Espíritu Santo, ese gozo. Vemos los hermanos que se alegran, vemos hermanos que lloran, que esas lágrimas van sanando su interior. Vemos hermanos que se gozan en la alabanza. Vemos hermanos con una tranquilidad, con una paz, que dices, ahí está la acción del Espíritu Santo. Ahí está. Esos son los signos inmediatos que podemos recibir en ese instante, en ese momento. Signos permanentes, dice comunidad cristiana, orante, unidad. Esos son los signos que van a permanecer. Continúo en mi comunidad, continúo orando, continúo clamando Espíritu Santo, continúo, ¿sí? En unidad, sigo siendo testigo, no puedo callar lo que yo he visto, lo que yo he oído, continúo. ¿Sí? Esa es la acción, ese es el signo permanente. Dice, importante evitar esos dos extremos, frenar lo que se siente, venir interiormente por temor a la novedad o al juicio de los demás. Hay que explicarles esto a los hermanos, ¿sí? Hay que explicárselos. Deja que el Espíritu Santo actúe. A veces había un sacerdote que nos decía, en las asambleas no oren en lengua, porque la demás gente se espanta, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Nosotros estábamos en la asamblea y de repente tenían esas palabras, fluye esa oración en lenguas, y decíamos, no, porque el Padre dice que los hermanos se espantan y por eso ya no quieren venir. Entonces, no detengamos la acción del Espíritu Santo. No frenemos la acción del Espíritu Santo. Provocar superficialmente determinadas sensaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que a veces los hermanos están así como que con un ojo al gato y al otro al garabato. Y entonces están orando y ven que el hermano empieza a mover las manos. Entonces dicen, yo no haré, yo también. ¿Sí? Y empieza a mover las manos. Pero, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? Empieza a mover las manos de manera exagerada
Y entonces ya se tira y empieza a mover y a moverse, y hace como un remolino, y bueno, tampoco cae en la exageración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hermano está viendo, está imitando. Y nosotros tenemos que pedir ese don de discernimiento. ¿Esto es de Dios o solamente es tu acción humana? Permanecer y perseverar en la comunidad. Ya cuando muchas veces podemos decirle, los hermanos dicen, ay, es el último tema, ya es la última parte. Y para ustedes es la última parte también, ¿no? Vamos. Gloria a Dios. Permanecer y perseverar en comunidad, mis hermanos. La iglesia, la comunidad. El objetivo es mostrar que solo en la comunidad eclesial podemos crecer. Motivar a nuestros hermanos que se queden, que no se vayan, que permanezcan. Que lo que recibieron, sí, les va a ayudar. Que esos dones, esos carismas que recibieron es para también dar testimonio, para que otros vengan. La noticia, el mensaje, persevera con Jesús en la comunidad, la motivación, Jesús vive en medio, entre los hermanos, Él está presente. La respuesta es el deseo de que los hermanos tengan de integrarse a la comunidad para formarse, para crecer en santidad, para caminar junto con otros hermanos. Algo que hace latir nuestro corazón, y nos decía en algún momento un sacerdote, decía, los lazos de sangre te unen, pero los lazos espirituales son más fuertes, son más fuertes. Yo no sé si tú ya lo has descubierto, mi hermano, pero en tu comunidad tienes hermanos que están contigo en las buenas y en las malas. Tienes hermanos que soportan tus malos humores, tus malas respuestas. Tienes hermanos que cuando tú necesitas algo, el primero de tu comunidad te dice, aquí está mi mano. ¿Quieres platicar con alguien? Tienes un amigo espiritual. Tenemos que tener ese amigo espiritual, y esos amigos espirituales los encontramos en la comunidad, en la comunidad. ¿Y por qué se los digo? Porque yo he encontrado hermanos en la comunidad que han sido amigos desde el momento en que yo ingresé a esa comunidad, y están ahí. Y quiero compartirles algo. Mi hermana Patti, ella coordinaba la parte de los adultos y su servidor estaba con los jóvenes. Y un momento triste de nuestra hermana Patti cuando partió su papá a la casa del padre, en un momento platicábamos y ella me decía, yo recuerdo que tú y los jóvenes llegaron y empezaron a cantar para la misa del cuerpo presente de mi papá. Yo no lo recordaba, ella me lo recordó y dijo, por eso yo a ustedes les tengo un gran cariño. Fíjense, yo no lo recordaba, pero ella lo guardaba lo guarda en su corazón. Cuando ella me lo compartió, dije, yo también lo quiero guardar en mi corazón. Porque a lo mejor yo no lo recordaba, ella me lo recordó. Y ese recuerdo ya lo tiene en su corazón. Dije, yo también quiero guardarlo. ¿Sí? Y he encontrado amigos espirituales. Amigos que me ayudan también a crecer en la santidad. Amigos que me dicen, oye, por ahí no, por ahí está mal, por ahí vas equivocada. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar en la comunidad. Por eso, al inicio les decía, como proclamadores, la comunidad nos respalda. ¿Sí? La comunidad nos respalda. Esos amigos espirituales que van a orar por nosotros. Elementos a proclamar, testigos con el poder del Señor resucitado. Orar siempre al Espíritu Santo, orar en comunidad, en nuestros pequeños grupos de oración, en nuestras asambleas, en la palabra y la enseñanza, la iglesia y la comunidad. Estos son los elementos que vamos a considerar. Y bueno, aquí un análisis, ¿verdad? De nuestro servicio, un análisis de yo como proclamador. ¿Sí? Soy proclamador, pero también necesito estar y participar de los medios fundamentales de la renovación. Necesito participar de las asambleas de oración. Tengo asambleas de oración en mi comunidad, tengo que participar, voy a participar, tengo el deseo de estar presente, de participar en los seminarios de vida, de estar integrado en un pequeño grupo de oración. ¿Cuál es mi pequeño grupo de oración? ¿En dónde estoy? ¿Cuándo me reúno? ¿Quiénes son esos hermanos? Y a pesar de que somos proclamadores, mis hermanos, no la libramos, sino al contrario, tenemos que estar en constante formación,
en constante crecimiento, no porque ya me dijeron, tú eres del Ministerio de Proclamación, ya no vayas al crecimiento, al contrario, voy al crecimiento, al contrario, que esto sea una invitación. En la mañana nos decía nuestra Cordi, ¿verdad? Tienen que venir a estas formaciones y a un retiro. Bueno, voy a hacer el esfuerzo, no porque yo ya me sé el seminario de vida de A la Z, ya no lo necesito, lo necesitamos. Tenemos que seguirnos formando, ¿sí? Tenemos que formarnos, no deformarnos, formarnos, seguir creciendo. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para seguir perseverando como servidores, para seguir perseverando como proclamadores, para seguir creciendo y para seguir dando testimonio. Testimonio, para eso nos va a servir. Y bueno, estas son las partes que yo creo que todos lo consideramos. El testimonio, hace ratito decían el testimonio. El testimonio es lo que quizá muchos van a ver. Te podemos decir mil palabras, pero el testimonio es lo que al otro lo va a convencer. ¿Sí? Y bueno, utilizando el ABC. Alegre, breve y centrado en Cristo. Que brille Cristo en todas nuestras proclamaciones. No seamos nosotros, que sea Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios.